Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Les habla Carlos Grenada, referente de Apologética San José, de Neuquén Capital, República Argentina. Antes que nada, invitarlos a que participen en esta hora de evangelización. Y ustedes dirán, ¿de qué manera? Es muy sencillo. Suscribiéndose al canal de Apologética San José en YouTube, suscribiéndose, dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones, también en Facebook, donde ahí hay material permanente que se va subiendo, ¿sí? Compartiendo, haciendo comentarios para ir edificando, así que bueno, los animo a participar de esta tarea que nos encomienda el Señor a todos los seres humanos, ¿no? Hoy en particular vamos a ver un tema que es muy importante, y es el tema de esta hipótesis protestante de la apostasía, ¿no? La apostasía en la Iglesia Católica, esta corrupción que según ellos ocurrió en la Iglesia Católica y hubo necesidad de refundarla. Yo en realidad quiero, como dice allí la palabra en Hebreos 4:7, ¿no? Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y por qué quiero empezar con esta pequeña cita, ¿no? Porque hoy en día hay mucho católico que por ahí, por falta de información, por simple ignorancia, interpretan que todos profesamos a un mismo Dios, que la Iglesia no es importante, y que es todo lo mismo. Yo quiero realmente, a través de todos estos videos que se han ido subiendo y los otros que se van a subir, más la información que hay en Facebook, que es muy buena porque es toda sobre doctrina protestante y doctrina católica, puedan entrar en la realidad de que no es lo mismo. No es lo mismo la Iglesia de Cristo que profesar una fe fuera de esa iglesia. Y van a ver hoy quizás lo más importante, porque fíjense ustedes en una cosa, hoy hay, bueno, en México y en Estados Unidos nomás hay como 55.000 congregaciones protestantes diferentes, más toda la que hay en el mundo, se habla alrededor de 120.000. Entonces, a los que lo quiero llevar para que entiendan perfectamente esto, es a un punto. ¿Por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué? Porque todas tienen algo diferente, ¿sí? O esta no está de acuerdo con aquella, y etcétera, etcétera, en cuestiones de doctrina, de prácticas. Pero hay una cosa, una sola, en que todas esas denominaciones están de acuerdo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, porque hay un gran problema. El protestantismo tiene un inconveniente y es muy duro, ¿sí? Porque el inconveniente es que no pueden demostrar su existencia, Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si existen, sí existen, ¿sí? Claro que existen, ¿sí? Pero no pueden demostrar el origen en Cristo, no lo pueden demostrar. Entonces todos se han puesto de acuerdo en una teoría, que es una simple teoría, que está muy alejada de la verdad. Y lo vamos a ver de dos maneras, de dos puntos. Primero, desde el punto de vista de la lógica, de la razón, ¿sí? De la teoría que ellos esgrimen para decir que nacieron allí en la época de Cristo, en Pentecostés especialmente, y después lo vamos a ver con la Escritura. Y ustedes van a ver que de ninguna de las dos maneras pueden realmente probar su existencia real. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto en el que están de acuerdo? El punto en el que están de acuerdo es muy sencillo. Ellos dicen que la Iglesia Católica, ¿sí? A través de los años, de a poco,
se había ido corrompiendo y que todas las verdades de fe que están basadas en la Escritura, en la Iglesia Católica de a poco se han ido perdiendo, ¿sí? Y que allí en el siglo III, en el siglo IV, con Constantino, la Iglesia se corrompió en forma absoluta. Entonces, en esa situación, Dios vio la problemática y tuvo la necesidad de ¿qué? De refundar esa iglesia. ¿Con quién? Con personas que sean fieles al Evangelio. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, en el tiempo, llega Lutero en el año 1517, ¿sí? Con las tesis, cosas que ustedes ya conocen, y refunda una nueva iglesia. El problema aquí con esto, ya lo vamos a ver con la Escritura, porque con la Escritura es muchísimo más claro para demostrar el error tremendo de esto, es que Lutero, para poder sentar las bases de esta hipótesis, pone como premisa que toda fuente de moral, toda fuente de fe, parte de la Escritura. Entonces, ¿qué hizo? Una cosa muy sencilla. La gente, al creerle esta gran mentira, que no es bíblica, también la vamos a ver, quita todas las raíces, toda la historia, toda la tradición de la iglesia, la tira a la basura. Entonces hoy, ustedes van a ver que es muy difícil que un hermano protestante estudie, o lea al menos, ¿sí?, los padres de la iglesia. Y yo les digo algo, si hay algún hermano protestante que está leyendo esto, el día que tú tengas la iniciativa o la duda de encontrar si hay una verdad fuera de la que te han enseñado, y lees los padres de la iglesia, te vas a encontrar con la iglesia de Cristo. Y te vas a dar cuenta que esa iglesia de Cristo es la iglesia católica. Porque tanto allí como aquí tiene la misma doctrina, la misma liturgia prácticamente, los mismos ritos. Así que bueno, te animo, si realmente querés profundizar un poquito en las cuestiones de fe, de la verdad, que te animes a hacer eso. Pero aquí existe un problema evidente, y que el protestante no se da cuenta, porque el protestante tiene el problema de no sentirse cismático, de no sentirse apóstata. El que apostató es el católico, el cismático es el católico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se ubica el protestante? Se ubica en el exacto punto de reformador, refundador de la iglesia. Y no se dan cuenta que el origen de todo este problema es el cisma que genera Lutero, y luego apóstata, porque se va de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjense, ya en el año 1517, cuando Lutero hace la escisión de la iglesia, ocurre algo que es muy, muy llamativo. Todos aquellos que seguían a Lutero, Calvino, etcétera, al poco tiempo, a los pocos años, ¿sí?, se separan de Lutero. ¿Qué significaba eso? Que ya interpretaban que Lutero también era un apóstata, un cismático, ¿sí? Mal entendido, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Reformulan una nueva doctrina o una nueva iglesia, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el día de hoy. O sea, que cuando un protestante está en un lugar y ya hay algo que lo incomoda, algo que le molesta, ya esa no es la iglesia de Cristo. Entonces va y funda su propia iglesia, que según él es la iglesia de Cristo. Y así sucesivamente, vaya a saber hasta cuándo Dios disponga la unidad de los cristianos. Pero esa es la realidad del protestantismo. Fíjense, la verdad no es relativa, la verdad es una. Sacando cuentas, si alrededor de 120.000 congregaciones existen hoy, y en una está la verdad, hay un gran problema. Porque el problema parte
de que la verdad nunca puede provenir de un cisma, de una división, porque Dios es unidad, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? Y el protestantismo nace de un cisma, y el cisma es, detrás del cisma hay un gran pecado, que es el de la división, ¿sí? Entonces ahí hay un gran inconveniente, que lo vamos a ir a ver viendo de poquito con la Escritura. Algunos protestantes, por ejemplo, fijan la etapa esta donde la iglesia se corrompe cuando muere el último apóstol. Otros, por ejemplo, en el siglo IV, con Constantino, cuando firma el Edicto de Milán, y se genera una libertad de culto. Entonces aquellos cristianos que vivían perseguidos en forma permanente pueden profesar su fe sin dificultad. Otros, por ejemplo, los testigos de Jehová, dicen que ellos se separan de la iglesia cuando la iglesia empieza con la doctrina trinitaria, con la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. Ya que para ellos Cristo no es Dios. Que los adventistas, por ejemplo, ubican esta corrupción cuando la iglesia adopta el domingo como el día del Señor y no el sábado, que era el día que practicaban el sabbat, los judíos. Y así sucesivamente. El problema es que si realmente nos enfocamos en la Escritura y en la historia, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que es lo que los protestantes no se permite ver y lo tiene a mano. Lo primero, aquellos que dicen que con Constantino se corrompió, si se informan un poquito, se van a dar cuenta de una cosa, que la iglesia, ante la supuesta corrupción con Constantino, tenía la misma práctica, el mismo evangelio que se utiliza hoy en la iglesia católica. ¿Sí? Había obispos, había presbíteros, había diáconos, se practicaba el bautismo de niños, la confesión con el sacerdote, la Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y eso lo podrán ver. Por eso que es muy importante, sea de la religión que seas, o de la secta que seas, si algún día el Señor te permite la inquietud de buscar la verdad, búsquela también en la tradición, porque justamente hay un tema. La Biblia que ustedes utilizan, como la que nosotros utilizamos, es la Biblia que la Iglesia Católica, en el año 382, con San Dámaso I, traducida por San Jerónimo, por mandato preciso del Papa, le agrega 27 libros a la Biblia que ya existía, de 46 libros del Antiguo Testamento, y se forma la Biblia, la Vulgata que se llamó en aquel momento, con 73 libros. Y ustedes fíjense una cosa, esa Biblia, que es la que ustedes utilizan hoy, salvo que le han sacado 7 libros, esa Biblia no existía hasta el año 382. Pregunto yo, ¿cómo entonces cómo se fue transmitiendo la fe a través de todo ese tiempo? A través de la tradición, lo mismo que el pueblo judío. Es un tema que ya lo podemos ver también en particular en otro momento. Entonces, fíjense que en aquel momento como en se profesaba exactamente lo mismo. Después hay un inconveniente también aquí. ¿Qué forma había de denostar a la Iglesia Católica? Una forma que encontró Lutero fue la libre interpretación de la Escritura. La libre interpretación de la Escritura. Por eso que ese es el fondo de la división, del cisma permanente que hay dentro del protestantismo. Cada cual cree que la interpretación propia de él es la interpretación correcta de la Escritura, y por eso que se vienen dividiendo. Pero hay un gran problema.
Eso es un invento de Lutero. ¿Por qué? Porque es totalmente antibíblico. Miren, lo vamos a leer. Y un punto importante, como el protestante tiene tantos prejuicios de todo tipo con respecto a la Iglesia Católica, lo cierto es que voy a utilizar la Biblia Reina Valera, ¿sí? La Biblia Reina Valera, versión 1960, que es la que utilizan la mayoría de los hermanos separados. Y fíjense al punto que es antibíblica esta doctrina de que la Biblia es fuente exclusiva de fe, de moral, etcétera, etcétera, que la misma escritura hace entender al que la interpreta como corresponde, este pasaje. Miren, este pasaje de 2 de Pedro 1:20 es muy clara, pero realmente la aversión que hay hacia la Iglesia y hasta la misma Biblia hace que no puedan interpretar textos que son muy claros, ¿sí? Y escuchen lo que dice el versículo 20 de la segunda carta de Pedro, del capítulo 1. Dice: entendiendo primero esto, o sea, lo primero que tenés que entender es esto, es clara la Escritura, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque ya, como vamos a ver más adelante, Dios dejó al Espíritu Santo para que provea a la Iglesia la interpretación correcta de la Escritura. Por eso que entre las sectas vas a encontrar algunas que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otras que bautizan en el nombre de Jesús, malinterpretando Hechos 2:38. La mayoría de esas sectas la confesión es directamente con Dios, cuando en la Escritura no hay ningún versículo que diga ese error, que la Eucaristía es un símbolo, cuando la Escritura es muy clara y dice que mi cuerpo es verdadera comida, así lo dice. Mi sangre verdadera bebida. Pueden leer todo el capítulo 6 de Juan, que habla de la promesa de la Eucaristía, que es fantástico y muy claro. Entonces, bueno, nos encontramos con esta realidad, que el protestante no quiere ver el fondo de la cuestión, porque el fondo de la cuestión es que no pueden entrar en la realidad de que no pueden comprobar su existencia como ellos quisieran comprobarla. Por ejemplo, hay otros que dicen: pero ustedes ¿dónde estaban en el primer siglo? No, nosotros estábamos ocultos. Y hay muchísimos protestantes que tienen esta hipótesis, de que ellos vienen allá de Pentecostés, pero no hay en la Escritura, en ningún lado, ninguna constancia de eso. ¿Por qué? Porque ellos vivían ocultos. Y eso es totalmente antibíblico. Vamos a ver una cita aquí en el Evangelio de Mateo, que es muy clara con respecto a esto, ¿sí? Escuchen lo que dice el capítulo 5, versículo 14 del Evangelio de San Mateo. Y repito, Biblia Reina Valera. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Y fíjense cómo explica esto que quiere decir Jesús con respecto de que sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Un cristiano no se puede esconder, porque es luz del mundo, todos los tienen que ver. Escuchen, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces esto es muy claro. ¿Cómo es esto de esta teoría de que no hay registro del protestantismo porque ellos estaban escondidos? No, la luz del mundo. ¿Dónde se pone en el candelero? ¿Para qué? Para que todo el mundo la vea, para que ilumine a todo el mundo. Entonces son realmente hipótesis que son muy difíciles de cambiar. Entonces yo siempre pienso, ¿no?,
qué fuerte que es la acción del demonio sobre estas personas, que una cosa tan sencilla no se pueda entender, ¿sí? Pero el problema de todo esto está en un punto. ¿Y cuál es ese punto? Que ellos no saben, el protestantismo no sabe de dónde viene, no quiere ver de dónde viene. Entonces ellos, con estas teorías, dicen que nacen con Cristo, que ellos son la iglesia de Cristo, pero la realidad es otra. ¿Saben por qué la realidad es otra? Porque nosotros, los católicos y todo aquel que se quiere informar, sabe que el protestantismo tiene un fundador, y ese fundador es un hombre, y contra eso no hay hipótesis que valga, porque eso ya no es una hipótesis, es una realidad, ¿sí? Entonces fíjense, en el siglo XVI tenemos el luteranismo, los luteranos. ¿Cuál es su fundador? Lutero. Hace un par de años celebraban los 500 años de la Reforma. Pregunto yo, ¿cuántos eran luteranos de todos los que celebraban la Reforma de la Iglesia? Muy poquititos, ¿sí? Pero el padre del protestantismo es Lutero. ¿Y por qué es el padre? ¿Por qué? Porque comulgan con su propia doctrina. No, porque la mayoría han variado ostensiblemente la doctrina de Lutero, al punto que para Lutero lo pueden buscar en donde quieran, en Google, donde fuera, van a ver que para Lutero María era la madre de Dios, María era siempre virgen, María era inmaculada, todas cuestiones de doctrina que hoy los protestantes anularon por completo. Entonces, ¿qué ocurre? De los luteranos sabemos cuándo nacieron. Los calvinistas también sabemos que nacieron fundados por Calvino en el siglo XVI. También sabemos que Knox fundó los presbiterianos. También sabemos que Enrique VIII fundó el anglicanismo. También sabemos que John Wesley, en el siglo ya XVIII, funda a los metodistas. También sabemos que William Miller, primero, y después Elena de White, en el siglo XIX, funda a los adventistas. Los mormones, con John Smith, en el siglo XIX. Los testigos de Jehová, Charles Russell, en el siglo XIX. Y más cerquita, ya en el siglo XX, casi entrando al siglo XX, en el año 1900, Carlos Parán, que funda ¿a quién? A los pentecostales. Y fíjense que en 120 años los pentecostales tienen al día de hoy 25.000 congregaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el cisma lo traen en el ADN. En 120 años, alguien que funda una secta, esa secta se divide en 25.000 en 120 años. ¿Me entienden? Ahora, dicho todo esto, ¿sí? Yo les voy a leer una nota que me pareció muy, muy importante para leer, de un protestante, ¿sí? De un pastor, que explica un poquito el error del mismo protestantismo con respecto a esto de que Dios vio necesario, allí en el siglo IV, tirar a la borda todo, lo que tenía en mente por culpa del hombre pecador, ¿sí? Y refundar la iglesia en forma permanente, ¿sí? Por supuesto que después vamos a entrar en la escritura y se van a dar cuenta la barbaridad de sostener esta hipótesis. No se puede sostener ni razonando y menos con la escritura, ¿sí? Por eso que antes de entrar en la escritura les voy a leer esto de un pastor, es un escrito del año 2004, muy reciente. El nombre del pastor, Rick White. Este pastor estaba graduado con honores en el año 1990 en pensamiento cristiano, teología y filosofía. Y escuchen lo que decía este pastor. Dice: ocasionalmente uno encuentra referencias
a la idea de la caída de la Iglesia luego de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. Acá quiero hacer una salvedad, que Constantino nunca se convirtió al catolicismo, nunca. Esto lo pueden buscar y les voy a dar un par de datos simplemente. Constantino utilizó, ¿sí?, al cristianismo para sus fines políticos, eso es cierto, ¿sí? Pero hay un problema. Constantino nunca se bautizó en la religión católica, jamás. Por ende, no era católico. Al punto que antes de su muerte, ¿sí?, se hace bautizar por Eusebio de Nicodemia, que era un obispo arriano, y el arrianismo era una herejía de aquel momento. Por lo tanto, vamos a desmitificar esto de la conversión de Constantino al catolicismo. Nunca fue católico, sí, Santa Elena, su madre, sí se convirtió al catolicismo, recibió todos los sacramentos como corresponde, y de ella no podemos dudar, es así. Pero Constantino no, lo pueden buscar en cualquier libro, en Google, en cualquier lugar. Habiendo hecho esta salvedad, sigue diciendo, algunos creen, que bajo Constantino la Iglesia comenzó un deslizamiento hacia una religión de Estado. Si bien es cierto que la nueva libertad que experimentó la Iglesia bajo Constantino tuvo su lado negativo, no se deduce de esto que la Iglesia cayó, como dicen algunos. ¿A quién está hablando? ¿A los católicos? No, porque los católicos sabemos perfectamente cómo es la historia de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, apostólica, romana. Nosotros lo sabemos. Los que no lo saben son los protestantes. Entonces, este protestante, ¿sí?, les está explicando. ¿A quién? Al protestante. Miren lo que dice. Algunos se quejan hoy de que los cristianos se vinculan demasiado estrechamente con partidos políticos, orillando la transigencia al hacerlo. ¿Qué significa la transigencia? Que tienen que empezar a negociar política con religión. Y fíjense si esto no está ocurriendo hoy en el protestantismo en todo el mundo. Fíjense acá en Bolivia, fíjense lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, en México, ¿sí? Fíjense cómo el protestantismo está entrando ¿en qué? En la política. ¿Y por qué les digo esto? No porque me interese lo que hagan, no, porque fíjense lo que va a decir este pastor, exactamente esto. Dice, orillando la transigencia al hacerlo, ¿sí? Y escuchen, esto no difiere en nada de lo que ocurría en el tiempo de Constantino. ¿Qué dice en el fondo este pastor Rick Way? Que lo que ocurría allí en la época de Constantino, que a través del edicto de Milán abre la libertad de culto. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano también se empezó a a perder un poco porque se empezó a relacionar con la política de ese tiempo. Y acá ¿qué dice? Que lo mismo, miren, se los voy a repetir porque es muy importante. Miren, algunos protestantes se quejan hoy de que los cristianos, como se llaman ellos, cuando los cristianos realmente son los primeros cristianos, algunos se quejan hoy de que los cristianos se vinculan demasiado estrechamente con partidos políticos, orillando la transigencia al hacerlo. Y dice, esto no difiere en nada de lo que ocurría en el tiempo de Constantino. Que la Iglesia, dice, adquirió un nuevo color cuando se estableció bajo Constantino, nadie lo cuestiona. Está hablando de la Iglesia Católica. Pero la idea, escuchen, de que la Iglesia se volvió corrupta rápidamente y que los concilios convocados bajo su reino eran simples peones del emperador, es simplista. Por eso que vos escuchás a los protestantes, no, la Iglesia Católica la fundó Constantino. ¡Qué barbaridad, por Dios! Hasta el mismo pastor dice, muchachos, esto no es así. Es una cosa simple. ¿Para qué? Para engañar, para calumniar. Dice,
y escuchen lo que dice, la Iglesia siguió siendo fiel a la tarea de clarificar y transmitir la tradición apostólica, la fe profesada y practicada en las iglesias primitivas no fue determinada por maquinaciones políticas de emperadores y jerarquías episcopales. Clarísimo, un pastor protestante. Y bueno, y habiendo dicho así un poquito todo esto, ahora sí vamos a agarrar la escritura, Reina Valera, y yo sé que es duro lo que voy a decir, es duro, pero prefiero ser duro y no cometer un pecado de omisión, entendiendo perfectamente bien esto y no decirlo. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo, que el Señor, gracias a Dios, me ha permitido entrar un poquito en el estudio de la Escritura a través del magisterio de la Iglesia, a través del catecismo de la Iglesia Católica, a través de mis pastores, de mis sacerdotes. Veo cada vez que hablamos de algo de doctrina, por la manera literal, tremendamente literal, que hace uso aquel que quiere interpretar la Escritura por cuenta propia, porque aquí hay una cosa muy importante. ¿Cómo alguien puede creer que puede interpretar una Escritura que está escrita por la mente de Dios? ¿Cómo puedes querer entender a Dios? Es imposible, sería un Dios muy acotado para poder entenderlo. Por eso que la palabra es clara. Ante todo, tenés que saber una cosa, que nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia. Y es duro, y es muy duro, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy duro que el protestantismo entienda que esa revelación Dios se lo dejó ¿a quién? A la Iglesia, a través de que del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la Iglesia católica. Y les voy a mostrar que el Espíritu Santo no está en la Iglesia protestante, lo dice la Escritura. Ya lo van a ver, esperen, tengan paciencia, va muy despacito. ¿Y a qué me refiero a esto que quiero decir? Que me duele tremendamente porque los católicos amamos a los protestantes, los amamos. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesucristo? Vayan, prediquen la buena nueva, ¿a qué? A toda la gente, a toda la creación. Y dentro de esa creación están los hermanos evangélicos hablando en general, los hermanos protestantes, a los cuales hay que llevarles la palabra. Y es doloroso a veces ver cómo hacen de un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, algo que se pueda entender así tan sencillo. Entonces yo veo, en realidad, que lo minimizan. Lo hacen hablar la mentira y no la verdad, y lo vamos a ver con citas, porque es increíble. Dicen que este Dios hace una iglesia, después la hace tan mal que necesita cambiarla, cuando la Escritura es clarísima. Mire, vamos a empezar por esta cita. Que no estamos hablando hoy específicamente de la Iglesia, ¿sí? Estamos hablando de la apostasía. ¿De quién? Del protestantismo, ¿sí? Porque una cosa tienen que entender, no son reformadores, son cismáticos y apóstatas, y lo va a decir la Escritura, ¿sí? Vamos a ver esta cita de Mateo 16, que es la cita en que Jesucristo instaura su iglesia, ¿no? Y ahí hace una promesa que es importante, pero como los protestantes interpretan lo literal, lo que les gusta, lo que les parece, se les escapa este tipo de capítulos que son centrales en la Escritura. Miren, vamos a leer el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Fíjese un pequeño detalle. Primero, que Cristo tiene una iglesia, mi iglesia, no dice mis iglesias, dice mi. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y acá hay otra cosa que es importante,
que el edificador no es Pedro. El que edifica la iglesia es Cristo. Edificaré mi iglesia en Pedro. Entonces aquí hay un problema. Acá hay un problema serio. ¿Qué quiere decir? Que Cristo edificó una iglesia no sabiendo a dónde iba. No es que Cristo es Dios. No es que la palabra de Dios no puede cambiarse. No es que cualquier palabra de Dios en profecía se tiene que cumplir. ¿Cómo entonces esa palabra no se cumplió? O sea que Dios no pudo edificar su iglesia en Pedro. Lo están haciendo mentiroso a Dios. Y no solamente por eso. Por lo más importante que viene ahora en la parte B del versículo 18. Escuchen lo que dice. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que según Lutero, y de ahí para adelante de todos los protestantes habidos por haber, Cristo se equivocó durante 1600 años. ¿Qué quiere decir? Que las puertas del infierno prevalecieron a esa iglesia durante 1600 años, hasta que llegó el iluminado de Lutero, cismático, apóstata. Y ustedes saben bien lo que dice la escritura del falso profeta. Entonces escuchen, fíjense qué importante es esto. Lo hacen mentiroso a Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que llegó Lutero, el infierno prevaleció sobre esa iglesia. Mentira, porque la promesa de Cristo es, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y escúchenme una cosa muy importante, acá Cristo no está diciendo que no iba a haber un combate. Acá no está hablando Cristo de una iglesia sin pecado, etcétera, etcétera. No. Hay un combate. ¿Entre quién? Entre el demonio y la iglesia. ¿Pero a quién? Lo tenemos a Cristo, cabeza. ¿Para qué? Para que la iglesia no sucumba ante el mal. Según el protestantismo, esa iglesia sí sucumbió ante el mal. ¿A quién contradice? ¿A mí? ¿A Pedro? ¿Al Papa? No. Contradicen a Cristo. Es una forma constante de contradecir a Cristo. Y lo vamos a seguir viendo. Fíjense, 1 Timoteo 3:15. Vamos a irnos por aquí. Para que veamos que esta iglesia, que justamente Cristo está edificando, dice lo siguiente. Escuchen, ¿cómo se puede entender que una iglesia que es depositaria de la verdad, lo vamos a ver con citas bíblicas un poquito más adelante, que es depositaria de la verdad, sucumba? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante la idea del protestantismo que quiso hacer una nueva doctrina, porque en realidad hay una nueva doctrina. También vamos a ver eso después. Entonces, fíjense lo que dice la Escritura. Por aquí dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, si esa iglesia que Cristo funda sobre Pedro es columna y baluarte de la verdad, porque como ya demostramos, ¿sí?, el protestantismo en esta iglesia cristiana de los primeros tiempos no existía. Y seguramente siempre te dicen, bueno, pero ¿dónde dice católica? Miren, yo les voy a explicar una cosa. ¿Dónde, por ejemplo, dónde dice Biblia? En la Biblia no dice Biblia, y para ustedes la Biblia es todo. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro, fantástico. Pero no dice Biblia. ¿Y cuál es el problema? En la iglesia católica, le decimos católica porque es muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo mandó a predicar a toda criatura. Universal significa eso. Católica, universal. Simplemente una cuestión de palabras. ¿Me entienden? Como en la historia. Allá en Mateo 28, 18, lo mismo. Hagan discípulos a todos los pueblos. La iglesia es católica no porque le pusimos un nombre, ¿sí? Como los protestantes andan buscando algún nombrecito dentro de la Biblia para poner el nombre a
a la iglesia que fundaron, iglesia de hombre, pero está en la Escritura, está en la Escritura. No, muchachos, esto no es así. Esto no es así. La iglesia es católica porque es universal. Cristo es universal. ¿Por qué? Porque vino a redimir a todo hombre. Porque Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Eso es fundamental. Pero les doy un dato más. En esta iglesia, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, en el año 107, dice: mi nombre, cristiano, mi apellido, católico. A partir de ahí a la iglesia católica se le empieza a decir católica, porque la iglesia es católica, está en todo el mundo. Predica a toda criatura, por eso que yo también te estoy predicando a ti, hoy, protestante. Porque esa es mi misión, mi mandato, el mandato que Dios le ha dado a la iglesia. Vayan y prediquen la buena nueva a toda criatura. ¿Me entienden? Y fíjense, esta iglesia que conserva la verdad, ¿por qué no dice la Escritura que en la Biblia es el órgano, es la garantía de la verdad? ¿Por qué no lo dice? Entonces ustedes van a decir: ¿qué está diciendo este católico? Que la Biblia no tiene la verdad. No, señor. No, mire, vamos a entendernos. La Biblia tiene la verdad. Esas dos cosas lo sabemos, usted y yo. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo una cosa, que la garantía de la verdad no está en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo, usted protestante, yo soy católico, salimos a predicar con la misma Biblia, tranquilamente yo podría salir a predicar con su Biblia, o usted con la mía, nos vamos a dar cuenta que usted predica, por ejemplo, el bautismo, el no bautismo de los niños, y yo predico el bautismo de los niños con la misma Biblia. Por eso que la Biblia, por eso que Dios es tan inteligente, que no lo podemos entender, que en la misma Biblia dice que la columna y baluarte de la verdad está en la iglesia. No en Lutero, en la iglesia. En la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, fundada ¿quién? En Pedro. ¿Me entienden? Y fíjese una cosa, en Mateo 28, vamos a volver a Mateo 28, hay una cosa que es impresionante, que ustedes no alcanzan a discernir, porque el discernimiento de esto lo hace la iglesia, lo hace la iglesia. Y mire lo que dice, en el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dice acá Cristo? Cristo toma a 12, en Marcos 3:13 toma a 12 personas, las lleva a estar con él, a enseñarle, y después los envía a predicar. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen realmente en su soberbia enorme, esa falta de humildad, que los apóstoles que estuvieron con Cristo, que Cristo mandó a predicar, predicaron errores, mentiras? Porque la Escritura acá es clara, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que el mundo guarde las cosas que yo les he mandado. ¿Y a través de qué? De la evangelización, que van a hacer ¿quién? Ustedes 12. Y fíjense la promesa que hay detrás de esto. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así se ha dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que la Escritura miente, que este Cristo es un mentiroso, que no se cumple. O sea que acá tendría que haber dicho: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que aparezca Martín Lutero. No. Ustedes hablan mucho de que son bíblicos. No, escuchen la voz del Señor. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes, que se conserve esa enseñanza. ¿Sí? Y yo voy a estar con ustedes, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo, no hasta que venga un hombre y quiera hacer una nueva iglesia de hombre. No. Entonces, digo, sí, bueno, pero ¿qué le ha enseñado? Ha enseñado todo en la Escritura, ya lo podemos ir viendo de a poco. Está el bautismo de niños, está la confesión con el sacerdote, está la Eucaristía, donde está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. ¿Me entienden?
cosas que ya se venían realizando de los primeras, a partir de Pentecostés en adelante, ustedes van a ver, véanlo en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ya estaban todos en alabanza, todos en oración, todos en la fracción del pan, todos los días, la Eucaristía, ¿me entienden? Pero no lo quieren ver, no lo quieren ver. En el capítulo 2, versículo 47 de Hechos de los Apóstoles, y los cristianos, esos cristianos, iglesia naciente, con Pedro en la cabeza, gozaba del favor del pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Los que se salvan son los que están dentro de la iglesia, por eso que la iglesia dice que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se le antojó al Papa, porque se le antojó a un sacerdote, a un obispo. No, porque lo dice la Escritura. Entonces hay que ser consecuente. ¿Somos bíblicos? Somos bíblicos. ¿No lo somos? No lo somos. Miren, otra cosa más importante para ir definiendo un poquito este tema. Sobre esa iglesia, vamos a buscar en Juan, en esa iglesia que ustedes desconocen, hay un punto importantísimo, ¿sí? Porque desgraciadamente hay que usar estas citas para que podamos entender algunas cosas, ¿sí? Acá hay unas promesas concretas de que la verdad está en la iglesia, que esa iglesia que tiene la verdad, si nos ponemos a analizar, vemos que es lo mismo que le escribe a 28:20 de Mateo, que le dice, enséñenle a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así sea. ¿Qué quiere decir eso? Que esa iglesia tiene ese mandato, y ese mandato tiene esta promesa de que Cristo va a estar en esa iglesia. O sea, no es lo mismo que dicen los protestantes, que toda la iglesia. No, toda la iglesia no. No, toda la iglesia no. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo, ¿quién es? La iglesia. ¿Sí? Entonces, en una misma iglesia no puede haber pareceres, ni sentires, ni nada distinto. No. La palabra de Dios es una. El problema es que el protestante hace de la verdad absoluta una verdad relativa. Es relativo. No es relativo. La verdad, Dios no es relativo. Hoy el mundo ve las cosas en forma relativa. ¿Sos lindo? Depende de cómo te miremos, si de frente, de costado. No. Lo que es lindo, lo que es feo, feo. Así es una cosa para Dios. La verdad es absoluta. Y es lo que no pueden entender, no pueden aceptar. Entonces, fíjense una cosa acá, un detalle más. Acá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 15, dice, la Escritura dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús. ¿A quién le dijo? A Pedro. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y así una tercera vez. Entonces yo les pregunto, porque acá hay un problema. Es increíble que no se den cuenta que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no se puede torcer, entonces nacen un Dios chiquitito. No, mi pastor es Cristo. Sí, estamos claros. Sí, claro, obviamente que Cristo es el pastor. Y el Evangelio de Juan lo explica perfectamente bien. Pero hay un problema. Que ese pastor que es Cristo, por excelencia, ¿sí? Dejó otro pastor. Porque acá la palabra es muy clara. Apacienta mis ovejas. Mis ovejas. ¿Qué oveja? La de Cristo. Apacienta mis ovejas. Entonces es muy fácil. Y no te das cuenta. Vives hablando del Papa como el anticristo. La bestia, la iglesia, la gran ramera, la prostituta. Y no te das cuenta que Cristo tiene ovejas de él. Mis ovejas. Y esas ovejas se las confió ¿a quién? A Pedro. Y tú estabas en el rebaño de Cristo, pero no te bancabas, ¿sí? A Pedro. Pero eso ya es un problema tuyo. No es un problema de Cristo. Porque el que es de Cristo, cree en Cristo y le obedece a Cristo. Y si Cristo quiso dejar a Pedro como el pastor de sus ovejas, nos damos cuenta enseguida cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que está pastoreada ¿por quién? Por Pedro.
hoy Francisco, a través de la sucesión apostólica, que ya lo podemos explicar en otro momento. ¿Sí? Y nosotros tenemos toda la sucesión apostólica de Pedro hasta Francisco hoy. Y tú maldices al Papa. ¿A quién? Al pastor que Cristo dejó en la tierra. Entonces, si ustedes se van fijando, hay una forma tremenda de entender la Escritura. Y la entienden tan mal que hasta lo literal no lo entienden. Porque esto es literal. Apacienta mis ovejas. Cristo, apacienta mis ovejas. Yo me voy. ¿Y qué pasa con eso? Una cosa que es fantástica. Fíjense, vamos a ver en Juan 16, vamos a ver qué es lo que hace Cristo con esa iglesia. Porque hablan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y dale que va. ¿Sí? Pero Jesucristo deja el Espíritu Santo a esa iglesia cristiana de los primeros tiempos, la iglesia católica, con Pedro a la cabeza. Fíjense cómo dice la Escritura. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, yo pregunto una cosa, ¿ustedes se acuerdan de Hechos 2.1, cuando llega el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que estaban haciendo los apóstoles? Estaban escondidos, por miedo, a los romanos, a los fariseos, estaban escondidos con miedo, oraban, ¿esperando qué? Esperando la promesa que Dios le había dicho, que le iba a mandar el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre a partir de que reciben el Espíritu Santo? Salen a anunciar el querigma, con toda la doctrina católica, que por punto lo podemos debatir, y se dan cuenta que la Iglesia Católica no tiene error de doctrina ni uno, es todo bíblico. Es bíblico basado en la tradición, basado en el magisterio, pero se puede demostrar todo con la Biblia, todo lo que profesa la Iglesia Católica, la doctrina católica. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy sencilla. Yo me voy al Padre, pero les dejo ¿qué? El Espíritu Santo. Eso está en 14:16 de Juan. Pero en Juan 16:13, escuche lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién ha guiado a la verdad? A la Iglesia Católica. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y saben qué? Ustedes saben bien que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y también lo hacen quedar como alguien que no es Dios. ¿Cómo se les puede ocurrir pensar con esa teoría de la apostasía, etcétera, etcétera, que el Espíritu Santo, que fue dejado por el Padre y el Hijo, por la primera y segunda persona de la Trinidad, que dejó a la Iglesia para guiarla a la verdad, no pudo realizar su cometido por 16 siglos? Querido hermano protestante, piensa un segundito. El Espíritu Santo no pudo lograr su cometido hasta que llegó a Lutero. Ahí llegó el Espíritu Santo a Lutero y ahí está la gran refundación de la Iglesia. No es coherente. ¿Que estuvo durmiendo el Espíritu Santo durante 16 siglos? No, te han engañado. Te han engañado con una teoría que no puedes, no puedes argumentarla ni hablando, ni razonando, y menos con la Escritura. ¿Me entiendes? Repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Me entienden? Ese Espíritu Santo fue depositado ¿a quién? ¿A dónde? A Pedro y los apóstoles. Y les hago un detalle más. Miren en Hechos 1:14, ¿quién estaba con los apóstoles? María, esa María que ustedes no aceptan. Ahí estaba María, Iglesia Católica. No había protestantes ahí. Estaba la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Bien, miren. Una cosa que es importante, y esto se lo voy a leer porque es una cita que ustedes tienen que saberlo. Porque si fuera como muchos católicos lo piensan y como todos los protestantes los piensan, ¿sí? Dicen, Dios no va a pedir cuentas allá arriba si eras católico o protestante. No sé si es así. Es más, te diría que no es así. Fíjense lo que dice Pablo a una carta a los Corintios, que era un pueblo bastante reacio a entrar en la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice en este
en este pasaje para que ustedes vean que con la doctrina no se juega. La doctrina es la enseñanza que Cristo dejó. Y con esa doctrina no se juega, porque hay una diferencia. En la doctrina de Cristo está la salvación. En la doctrina de los hombres está la condenación. Lo dice toda la Escritura. Pero ustedes no lo quieren ver. Fíjense lo que dice Pablo, ¿sí? En esta carta de los 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Escuchen, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuchen, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la retenés. ¿Y qué palabra? La de los apóstoles, esta que Cristo manda a predicar. ¿Sí? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La iglesia columna y baluarte de la verdad. Apacienta a mis corderos. Y ni hablar con Lucas 22:31, cuando Cristo, ¿qué hace? Ruega por Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no desfallezca. ¿Qué decimos? ¿Que la oración de Cristo no sirve? Es una oración liviana. O sea que esto, yo rogaré por ti, para que tu fe no desfallezca. Lucas 22:31, léanlo. Y después, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Que la oración de Cristo sobre Pedro tampoco se cumplió. La fe de Pedro desfalleció. El anticristo. No, hermano protestante. No cometas este error tremendo, que en tu soberbia no veas que tu Dios, que quizás es el mismo que el mío, seguramente que es así, sea un Dios sin sentido, un Dios que no cumple su promesa, su palabra. No, fíjense, por el cual, evangelio está hablando, doctrina, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la retenés. Si no, creíste en vano. En vano. Estás creyendo en vano. Vos sabrás qué significa eso, no te lo voy a decir yo, lo dice la Escritura. Creísteis en vano, porque creísteis en un Dios que no es el Dios, que es la palabra, el alfa, el omega, el principio y el fin de todo. Desaparecerá la tierra, el cielo, el mar, todo. Mas mi palabra no perecerá. La palabra de Cristo es la palabra de Dios para ti, para mí. Y no hay que cambiarla, hay que mantenerse en esa palabra. Fíjense lo que dice Pablo acá, te está diciendo claro, sois salvos si retenéis la palabra, si no, creíste en vano. Entonces, hablan de un evangelio porque nosotros tenemos el evangelio de Cristo porque tienen la Biblia. No nos equivoquemos. Miren lo que dice la palabra en Gálatas. No nos equivoquemos. Tener la Biblia no quiere decir que tengas el evangelio de Cristo en el corazón. Miren la palabra en Gálatas, dice una cosa que es fundamental. Miren lo que dice Pablo. Y acá estamos hablando de 30, 40 años después de la muerte de Cristo, o sea, 60 años de la era cristiana, del inicio. Miren lo que dice. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, repito. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, escuchen, para seguir un evangelio diferente. Ya como muchas veces durante 1600 años había habido herejías en la iglesia, nunca había habido una apostasía tan grande, porque Lutero prácticamente vino a cambiar la doctrina. Y miren lo que dice Pablo acá. Estoy maravillado que tan pronto se hayáis alejado. ¿Para seguir qué? Un evangelio diferente. Por eso que la Escritura, todos andamos con la misma Escritura, todos los protestantes andan con la Reina Valera, 1960, y hay 120.000 denominaciones distintas, lo interpreta cada uno como se le antoja. ¿Sí? La Iglesia Católica tiene la Biblia, ¿y qué hace? Está dentro de qué? Del Evangelio de Cristo. ¿Cuál Evangelio? Este que habla Pablo. Y miren lo que va a decir Pablo. No que haya otro. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo.
Y voy a ir un poquito más allá, porque esto te lo dice Cristo, no te lo digo yo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así venga Lutero con un evangelio distinto, sea anatema. Así lleva Calvino con un evangelio distinto, sea anatema. Así venga Carlos Parán y te anuncie un evangelio distinto, sea anatema. Así venga yo y el día de mañana te anuncio un evangelio, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Me entienden cómo es la historia? No se juega con las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura es un error entender esto que cualquiera puede interpretar la escritura. Tu hermano no puede interpretar la escritura, yo tampoco. Yo te estoy hablando con autoridad, ¿por qué? Porque yo me he formado con qué, a través de qué, en la iglesia, porque la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. ¿Y cuál iglesia? La mía. No. La iglesia de los apóstoles, la que te está hablando estas palabras. La iglesia de Cristo. Y tenemos la certeza que Cristo está allí con nosotros. Para que esta teoría tenga fundamentos bíblicos, el protestantismo buscó una cita y encontró, creyó encontrar en esa cita la respuesta a esta historia de que la iglesia se corrompió, entonces Cristo tuvo que venir a cambiar todo, y la creen haber encontrado en Mateo 13:24, esta parábola del trigo y la cizaña, que la vamos a ver. Y se van a dar cuenta de una cosa que es fundamental, que justamente en esta cita no haría falta más nada para demostrar al protestante que está totalmente equivocado. Y que no es que no me gusta esta doctrina, no me gusta el Papa, no me gusta mi sacerdote, no me gusta el diácono, no me gustan todos estos hermanitos que tengo ahí porque son todos unos presuntuosos y me voy de la iglesia. Eso no existe. Y lo vas a ver en esta que para ti es la cita que necesitas para demostrar al católico que eso ocurrió. Y la vamos a leer juntos. Miren. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Señor, ¿no hiciste una iglesia perfecta? ¿No era todo trigo? ¿Cómo es que ahora aparecen estos supuestos cristianos y empiezan con este pecado, con este otro pecado, con este otro pecado? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Es que has hecho la cosa bien, Señor? ¿Ahora ha sido bueno dejar a Pedro como el vicario de Cristo, como tu pastor en la tierra? ¿Habrá sido bueno eso? ¿Habrá sido bueno dejar esa verdad en esa iglesia corrupta? ¿Ha sido bueno? Escuchen, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El protestantismo, según ellos, en forma muy obediente, en vez de dejar la cizaña, agarró y la sacó. Entonces salió para afuera y refundamos la nueva iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Todo el mundo levanta la mano. Escuchen lo que dice la palabra. Escuchen. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el fin del mundo.
dejad tranquilo que en la Iglesia Católica haya lo que haya, trigo y cizaña, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. No la corté, no la saqué, dejala ahí tranquilito, dejala tranquilita ahí. Y ahora va a dar la explicación el mismo Cristo, no yo. Acá no habla en ningún momento de alguna separación, que hay que salirse de estos pecadores, estos corruptos. No, escuchen. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, el Señor, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, el reino de los cielos y el infierno. Escuchen, ahora vamos a ver la explicación que da Cristo a todo esto. Lo vamos a ver en el capítulo 13, versículo 36, y lo va a explicar muy claro, no hace falta mucho comentario. Escuchen. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Sus discípulos, su iglesia, le pregunta, ¿cómo es esto? Entonces Dios explica, ¿sí? Ustedes entienden todo como que esa cizaña no puede estar dentro de la iglesia. Sí, puede estar, porque Cristo le dice que sí está. Y dice cómo es la historia y cómo sigue. Escuchen. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y escuchen cómo se lo responde Jesucristo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios. El campo, el mundo. ¿Sí? Su iglesia universal, a toda criatura. ¿Ok? La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, del maligno, de Satanás. El enemigo que la sembró, escuchen, es el diablo. La siega es el fin del siglo, de los tiempos. Y los segadores son los ángeles, los que cosechan. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cristo jamás mandó a cortar la cizaña que hay dentro de la iglesia. Nunca. Pero como el protestante, a través de la interpretación de la Escritura, lo pone a Dios en un plano inferior, se hace Dios porque él puede interpretar la Escritura, ¿sí? Es muy sencillo. Vámonos de acá. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia no tiene que tener pecado. Y ese es el problema que tienen del cisma permanente que tienen. ¿Por qué? Hoy los protestantes, por ejemplo, los testigos de Jehová, y he visto en otras denominaciones también, ¿sí? Excluyen automáticamente a los fieles que se van de la iglesia. Los tratan de apóstatas, de cismáticos. Es increíble, malinterpretando a Juan 2, que ahora lo vamos a ver. Se ponen mal. ¿Por qué? Porque el ladrón se queja por su condición. Se quejan del que se va. No me gusta. Acá en esta iglesia hay pecado. El pastor le engaña a la mujer con otra chica. Se escandalizan del pecado. Entonces, ¿qué hacen? Fundan otra iglesia. ¿Vale? Le ponen un nombre y así siguen. Eso no es así. Lo vamos a ver después con la Escritura. No es así. Entonces, con esta parábola es muy clara, donde deja la cizaña tranquila en la iglesia. No te hagas ningún problema. Ya va a llegar el tiempo de cosechar lo bueno y quemar lo malo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguna cizaña de esas se convierta en trigo. Entonces, ¿por qué la vas a cortar? ¿Quién sos vos para decir hay que cortarla? No. Dios dice, dejala hasta el fin.
hasta el fin. Allá en el fin vamos a separar para acá, vamos a separar para acá. ¿Se acuerdan? Los cabritos, los corderos. Tranquilo, eso lo maneja Dios. No, cortemos ahora, protestantes. No, cortemos la cizaña ahora. ¿Tú no eres cizaña? ¿Tú no eres pecador? Hay que discernir, hay que entrar en la profundidad del Evangelio. Y ahora vamos a ver después, la última cita que vamos a ver qué dice Dios sobre esto, de la iglesia. Que usted dice no puede ser santa, no puede ser esto. Vamos a ver si no es así. Pero denme un poquito de tiempo, vamos a leer alguna otra cita. Escuchen, miren, vamos a ver esta cita que, como yo recién les decía, la usan en forma permanente para predicar a aquellos hermanos que se han ido de la iglesia, de ellos mismos, y les predican esta palabra, que es la primera de Juan 2, pero está descontextualizada, porque esta palabra es para aquellos que se van ¿de dónde? De la iglesia de Cristo, no de los testigos de Jehová, no de los pentecostales, no, de la iglesia de Cristo, que es la única iglesia que hay, y lo estamos demostrando de todas maneras, ¿sí? Escuchen, miren lo que dice esta escritura, dice, 1 Juan 2:18, dice, hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hoy las sectas milenarias, etcétera, ahí andan, ¿no? Ahí andan, viene el Señor, arrepiéntete, papá, viene el Señor. Miren lo que dice acá. En aquel momento ya se hablaba, miren lo que dice acá. Ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, no es uno. Ya le informo que el anticristo no es uno. Son muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora vamos a ver quiénes son esos anticristos. Y discúlpame, hermano, pero esto es palabra de Dios. Yo no puedo ocultar lo que dice la Escritura, y la Escritura es muy clara. Fíjense, ustedes se llenan la boca diciendo, cuando yo era católico estaba en la tiniebla, estaba en la oscuridad. Hoy encontré la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo era católico. Cuando tú dices, cuando yo era católico, es la profesión de fe de que te fuiste de la iglesia de Cristo. Y lo hablas a boca de jarro, para que todo el mundo escuche. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es decir, yo me fui de la iglesia de Cristo, cuando yo era católico. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros. Es cierto. Cuando yo era católico, saliste del catolicismo. Cisma, apostasía. Es así. No sos reformador. No, sos anticristo. Lo dice el apóstol. Saliste de la iglesia de Cristo. Pero no eras de nosotros. No eras. Estabas adentro, pero no eras. Porque si hubiese sido de nosotros, si hubiese sido católico, si tú hubieses sido católico, habrías permanecido con nosotros, con los católicos. Pero fíjense que acá esto es todo signo de Dios. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Saliste para manifestarte que hay algo más fuera de la religión católica. Aquel que siembra la cizaña, que es el maligno, el demonio. Por eso que allá, puedes leerlo, segunda de Tesalonicenses 2:9 en adelante, va a decir que van a venir en los últimos tiempos personas como Lutero y otros más, ¿sí?, que van a venir bajo el influjo de Satanás. Y se van a perder. ¿Saben por qué? Porque no aceptaron el amor a la verdad. ¿Que dónde está el amor a la verdad? En la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y a boca de jarro, cuando yo era católico. Yo era católico. ¿Sí? Eras católico, pero no eras católico. Estabas adentro, pero no eras de los nuestros. Te fuiste. Apóstata, cismático, Lutero. Vos no, apóstata. Miren, para ir medio terminando, vamos a ir a un pasaje que me encanta, y no te olvides que te estoy leyendo de la Biblia Reina Valera.
Escuchen, porque yo siempre, por ahí me dicen, ¿no? Carlos, ¿por qué decís esto, no? ¿Por qué decís que el Espíritu Santo no está acá, allá, si dice que el Espíritu Santo sopla? No, sí, sopla en la iglesia, en todo el mundo, pero no está en todos lados. Escuchen, acá hay una palabra que es muy clara, y te va a explicar que no tenés el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede hablar de dos maneras. No puede hablar de 120.000 maneras como les habla a los protestantes. Habla de una sola, un solo cuerpo, un solo espíritu. El espíritu no puede, Dios no puede hablar de dos maneras. No te puede decir a uno una cosita y al otro otra. Habla de una sola manera, un solo espíritu. Y escuchen lo que dice esta escritura, que va a hablar, ¿sabe de qué? Va a hablar de los que hacen divisiones. Yo era católico, me divido. Yo era católico. Va a hablar de eso, de eso, yo era católico, de eso vas a hablar. Y escuchen lo que dice, y no lo digo yo. Yo te digo, no tenés el Espíritu. Pero ¿cómo va a decir eso? Para, un momentito. Te lo va a decir la Escritura. No yo, la Escritura. Escuchen lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, que no son de los que dicen yo era católico, ustedes que dicen que yo soy católico, ¿sí? Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la iglesia es la depositaria, por eso que es apostólica, porque es la depositaria ¿de qué? De la enseñanza de quién, de los apóstoles. ¿Sí? Por eso que es apostólica, no es porque un nombre que nos gustó, es apostólica porque tiene la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros que tenemos memoria de esa enseñanza de los apóstoles, que escuchen cómo sigue, los que os decían, lo que nos decían los apóstoles a nosotros, ¿y qué nos decían? En el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y vamos a ver a qué se refiere. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Por eso, hermano, yo hoy te digo que tú no tienes el Espíritu. No tienes el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es espíritu de unidad. Los espíritus malignos, vas a saber qué espíritus, son espíritus de división. Lo dice claro la Escritura. Entonces, y fíjate, es muy sencillo. Para todo el protestante que quiera ver, dime, ¿tú no estás pensando en estudiar la Escritura para armar tu propia iglesia? ¿Qué es eso? División. La división viene del diablo, dos partes. Lo mismo que generó Lutero allí en el siglo XVI. Y nos vamos a ir con una cita que sí es importante. Nos vamos a ir a Efesios. Una cita que sí es muy importante porque acá pareciera que la iglesia está, que cuando se habla de Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, cuando se habla de la esposa y del esposo, cuando se habla de Cristo piedra angular, Pedro, los profetas y los apóstoles como fundamento de la iglesia, nosotros piedras vivas, es como que no se toma la dimensión de la seriedad referida ¿a qué? A la interpretación de la unidad del espíritu, del compromiso que tiene Dios cabeza con su iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver este capítulo 5 de los Efesios para que ustedes puedan ver, habiendo demostrado ya que ustedes realmente tienen fecha y año de fundación por un hombre. Nosotros que tenemos fecha y fundación por Cristo, ¿sí? Te quiero contar cuál es la relación que la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia, eso lo pueden ver en 5:30 de Efesios, pues somos miembros de su cuerpo. Yo te quiero explicar lo que nosotros por convicción entendemos de esta relación entre Cristo y la iglesia.
concepción que tú no tienes, porque tampoco tienes la concepción del esposo y esposa, el esposo cabeza ¿de quién? De la esposa, de la mujer. Y acá te lo va a explicar Cristo, y te va a explicar que jamás esa hipótesis que ustedes tienen puede ser viable, nunca, porque Cristo no lo permitió. Pero hay un problema, y entonces me vas a decir, y bueno, si no lo permitió, ¿por qué ocurrió? Porque es muy fácil, porque nosotros no tenemos un Dios castigador. Nosotros tenemos un Dios que nos ama en nuestra libertad. Te dio el libre albedrío para que tú elijas dónde estar, porque si no, no se puede manifestar nunca el amor de Dios. Pero Dios te va a ser muy claro. Y miren, vamos a empezar a leerla. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Miren el ejemplo que está poniendo. El esposo, marido, cabeza de la mujer. Cristo, cabeza de la iglesia. Y fíjense lo que dice el versículo 31, que es muy importante. Dice, para que entendamos qué significa eso. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, por eso que el matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque el hombre al casarse con la mujer se hace uno. Entonces a uno no lo puede separar, es uno. Como dice acá la Escritura, como Cristo a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, es una sola cosa. ¿Sí? No se puede separar. ¿Sí? Aparte dice, Cristo es cabeza de la iglesia, no dice cabezas de la iglesia, no, cabeza. Una cabeza, un cuerpo. Cuerpo la iglesia, cabeza Cristo. Entonces no hay muchas cabezas en distintas iglesias, hay una sola iglesia. Y una sola cabeza, un solo Cristo, que se hacen uno, igual que el esposo y la esposa. Y vamos a seguir gustando esta cita que es hermosa, este pasaje. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la singular, no las, no se confundan. Escuchen, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, esa iglesia que le dejó a Pedro como el pastor de esa iglesia, a ese Pedro que Dios rogó por él, para que su fe nunca se venga abajo, a esa iglesia, ese Cristo es su Salvador. Cristo no es la cabeza de tu iglesia, hermano, porque esa iglesia es tuya. Y la iglesia es de Cristo. Edificar mi iglesia. Yo edifiqué mi iglesia. Tú estás edificando tu iglesia, no la iglesia de Cristo. Por eso que es una. Fíjate cómo continúa. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, la singular sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Sigue, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen, ¿por qué Cristo se entregó a sí mismo por ella? Por la iglesia, escuchen, para santificarla. ¿Cómo pueden decir los católicos que la iglesia católica es santa? Claro que es santa. ¿Saben por qué? Porque Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es santo. Y si Cristo, que es la cabeza, es santo, el cuerpo es santo. Y lo dice la Escritura. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? ¿Para qué? Para santificarla, no importa de los pecados que tenga, que está lleno de pecados porque está lleno de hombres, obviamente. O tú no eres pecador. 1 Juan 1:8. Escuchen. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escuchen. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo puede decir que la iglesia católica, con todos estos despioles que ha habido, que la Inquisición, cosas que le encanta hablar y nunca estudian realmente para saber la profundidad de las cosas? ¿Cómo puede decir que esa iglesia es gloriosa? Sí, es gloriosa. ¿Saben por qué? Porque Cristo se la santifica y se la presenta gloriosa. Sigo.
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo pueden decir que una iglesia esa, ¿cómo se llama? Es santa y sin mancha, con todos los pecados? Sí, sí, porque Cristo, ¿qué hace? La santifica, la glorifica, se la presenta a sí mismo como santa y sin mancha, ni arruga, nada. ¿Por qué no creen en el perdón de los pecados? Porque no pueden entrar en el misterio del sacramento de la reconciliación y hablan todo el día con Dios y no se sienten perdonados, porque le hablan de un pecado de muerte que hayan tenido toda la vida, todas las noches, no se sienten perdonados, porque la única forma de sentirse perdonado es cuando te absuelve un sacerdote. Juan 20, 21, 23, y no lo quieren ver, y es tan sencillo. No pueden entrar ahí. Miren cómo sigue esta escritura. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y escuchen esto para terminar. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que te está diciendo la Escritura? Que Cristo jamás va a aborrecer a su propia carne que la iglesia, nunca. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo jamás aborreció a su cuerpo. Te lo dice la Escritura, querido hermano. Nunca. Cristo jamás aborreció a la iglesia de Cristo, a la iglesia de él fundada en Pedro. Y que hasta el día de hoy lleva 2000 años de existencia, el misterio más grande que existe y no lo quieren ver. Y miren, les voy a dar algo más para que lo razonen. Si realmente fueran las cosas como ustedes dicen, la Iglesia Católica hubiera desaparecido hace centenares de años. Quizás no hubiera superado los 100 años. Porque es una institución divina, por eso que existe. Es el misterio más grande, la Iglesia. Por eso que la Escritura dice, grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, es un misterio grande, 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 que solamente se puede sentir con el corazón, por el sentido de pertenencia. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. Yo te animo, hermano, al católico a formarse, porque el ataque, la persecución es grande y hay que formarse, no creer que todo es lo mismo. Y a ti, hermano, separado, con todo el amor, pedirte simplemente, no que me creas, simplemente que te des ese tiempito, que te des al menos la duda de buscar la verdad. Un hombre inteligente siempre anda en la búsqueda de verdad. Y eso sería bueno para ti. Y te encontrarías con algunas verdades que por ahí, por seguir atrás de una doctrina de hombre, hoy no has podido ver. Pero sí decirte que los buenos protestantes, no estoy hablando de bueno o malo con respecto a su vida cotidiana, sino los buenos, aquellos que buscan la verdad, ¿sí? Están volviendo todos a la Iglesia Católica. La mayoría de protestantes estudiosos que buscan la verdad se encuentran con la Eucaristía, se encuentran con el perdón de los pecados, y ya no hay más resistencia. Ya ese yo era católico deja de desaparecer porque entienden este misterio hermoso y enorme que hay entre Cristo y la Iglesia. Esta Iglesia que es fuente de vida, esta Iglesia que Cristo ha dejado los medios de salvación, el camino. Yo soy el camino, aquí tiene el camino, el bautismo, confirmación, Eucaristía, el matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal, las consagradas, mujeres, las monjas. Entonces, bueno, yo te animo a que si esta palabra, como empezamos, si escuchas hoy la palabra del Señor, no endurezcáis el corazón, te ha llegado en algo, bueno,
Bendito sea el Señor. Así que, bueno, nada más, despedirme, volverlos a invitar a que compartan con nosotros este ánimo de evangelización, que sean parte de nosotros, compartiendo, suscribiéndose a YouTube, a Facebook, compartiendo los videos, dejando comentarios también, que es interesante poder responderlos, y bueno, y que Dios los bendiga.